Hola, ¿qué tal? Buenas noches, amigos. Bienvenidos una vez más a Sanando el Corazón. Mi nombre es Joana Olivier. Para los que no me conocen, me presento como en cada video. Soy coach de vida y me dedico a hablar sobre el tema del narcisismo. Y el día de hoy tengo un tema que me pidió una amiguita que se llama Vicky, a la cual yo estimo mucho. Y el día de hoy les voy a hablar un poquito sobre el tema. Después de que me divorcio económicamente, ¿qué tengo que hacer? Y en específico este tema es para las mujeres. Hoy me voy a enfocar a las mujeres no porque desprecie a los hombres, ya hablaré en cuestión a lo que se tiene que hacer con los hombres cuando pasan por este proceso, pero en este día me voy a enfocar en el tema que Vicky me pidió que hablara y se maneja muy diferente tanto con hombres como mujeres. Entonces el día de hoy voy a hablar sobre qué sucede cuando yo tuve un hijo con la persona narcisista, pero traigo un pleito legal en lo económico. ¿Qué sucede con esa pensión alimenticia? ¿Qué tengo que hacer yo, Joana? Para las personas que me preguntan, es que ¿qué hago si esta persona no me quiere dar dinero, si económicamente duramos 20 o 30 años juntos, si tenemos hijos en común y esta persona no se quiere hacer responsable de lo económico? Y no sabes, Joana, hay mucha gente que me llega y me pregunta, no sabes todas las cosas que yo he pasado, el proceso que he vivido, además de que yo no trabajaba porque él nunca me dejó trabajar y económicamente yo no puedo sacar a mis hijos ya adelante. Y este es el caso de Vicky. Entonces el día de hoy te quiero hablar un poquito sobre este tema y que es un tema muy importante porque ponemos toda nuestra confianza en este tipo de personajes cuando nos casamos y tenemos hijos en común. Y en muchas ocasiones, desafortunadamente, las mujeres dejamos el empleo para poder servir pues al hombre en casa, para poder, se cree que la mujer no tiene que trabajar, que la mujer está hecha para solamente estar en casa, aunque ya estamos en un tiempo muy diferente. Pero muchas de las mujeres que nos casamos en esos tiempos, desafortunadamente, pues tuvimos esta creencia de que el hombre, te educaron con la creencia que el hombre tenía que mantenerte, que tú tenías que quedarte en casa para que el matrimonio funcionara. Y al principio tal vez fue así, al principio tal vez tu esposo te mantenía y cuando empezó ya la devaluación, el maltrato, que te abandonó por otra, pues empezaste con este conflicto en el cual pues económicamente hablando pues tenías que llegar a un acuerdo legal. Y ese es el tema del cual te voy a hablar hoy, porque desafortunadamente cuando estás tratando con una persona narcisista, pues económicamente el narcisista no te va a apoyar. Y es en la mayoría de los casos. Hay muchos casos en que cuando el narcisista es muy encubierto por quedar bien pasa una pensión alimenticia a la esposa, pues para taparle el ojo al macho delante de las demás personas, pero en realidad siempre hay un maltrato psicológico atrás de todo esto. Y la mayoría de las mujeres, estoy segura que en los comentarios me van a compartir su experiencia. En mi caso, te voy a hablar un poquito de mi caso también como es en el caso de Vicky. En mi caso yo me casé con una persona, el papá de mi hijo, que era extranjero. Y esta persona, pues económicamente hablando, pues no quería que yo trabajara al principio porque esta persona, pues económicamente hablando, ganaba muy bien. Y pues él es una persona que además, obviamente, dentro del narcisismo, pues hay mucho machismo. Y en su país la creencia es que la mujer debe de quedarse en casa, lavar la ropa, limpiar los trastes y no debe de trabajar. Entonces esa era su idea al principio. Cuando obviamente yo me entero que estoy embarazada y sucede todo esto de que me doy cuenta que es narcisista y empieza la devaluación y el descarte y yo salgo huyendo de su país, yo pude haber tenido la opción de decidir quedarme en su país y aguantar el maltrato y tener mi hijo allá y pasar la devaluación y toda esta situación con su familia, porque además la familia se involucra en todos estos temas. En este caso era aguantar con mi suegra, ser la sirvienta de mi suegra y tener que haber aguantado el maltrato de esta persona. Y normalmente así lo vivimos las mujeres que en ese momento no trabajamos y estamos embarazadas. Pero yo tomé la decisión de salir de eso. ¿Por qué? Porque económicamente muchas veces las mujeres toleramos el maltrato por parte de este tipo de personas con tal de no ser desechadas económicamente por, yo lo veo en ese momento como pues tal vez un pretexto que se nos dio, porque muchas personas tienen esa creencia y venimos con esa creencia familiar, de que la mujer tiene que aguantar el maltrato en ocasiones porque el esposo mantenga a los hijos. Pero yo en mi caso, podría llamarse rebelde o como le quieras llamar, decidí no quedarme ahí y decidí salir de ese ciclo porque no soy el tipo de mujer que se queda por dinero en una relación solo por ser maltratada, por recibir dinero. Entonces yo sé que dentro de esta manipulación que ellos utilizan, pues es muy difícil en ocasiones porque si tienes 3 o 4 hijos al mismo tiempo dentro de la misma relación narcisista y te acabas de dar cuenta que es una persona narcisista, pues no es como que voy a salir de un día para otro de mi casa
¿Y quién me va a ayudar con mis hijos? Y tampoco se trata de matar a los hijos de hambre. Pero en mi caso yo decidí salir desde ahí, pedir ayuda al consulado, salí de su país y salí huyendo y empecé nuevamente sin absolutamente un peso en la bolsa. Y tuve muchas personas que estuvieron alrededor y que me echaban la mano, pero siempre recibiendo el maltrato de la demás gente, en muchas ocasiones humillaciones, porque cuando uno no puede salir económicamente adelante, desafortunadamente, tienes que tolerar mucho de la demás gente. Entonces, primer consejo, si vas a salir y ya sabes que estás con una persona narcisista, no te quedes esperando que la persona vaya a solucionarte el problema económico, porque aún yo llegando a México, a mi país, pues obviamente busqué la ayuda legal para poder, pues si tenemos un hijo en común, tu responsabilidad es dar mitad y mitad. Inclusive mi responsabilidad es haber aportado la mitad para las necesidades de mi hijo. Pero en este caso, los narcisistas normalmente, más bien es normal para ellos, no tienen este sentido de responsabilidad con los hijos. Vuelvo a repetir, a menos que quieran pues manipular alguna situación en cuestión a que los hijos se quieran quedar con ellos, pero normalmente el narcisista va a hacerle la vida un infierno a la mujer que depende de ellos. Entonces es muy importante que tú estés preparada para este tipo de circunstancias legales, porque normalmente el hombre narcisista no va a aportar económicamente nada a tu beneficio y cualquier pensión alimenticia que dé te va a estar haciendo observaciones cada mes o te va a dar menos de lo que debe de darte o te va a dar en pedacitos o te va a dar un pedacito y luego el otro mes no te va a dar. Y este es el tipo de manipulación que utilizan ellos para tener en constante atención a la víctima y seguir recibiendo alimento. Acordémonos que este tipo de personas se alimentan de nuestras emociones. Entonces, el hecho de tener un hijo con este tipo de personajes desafortunadamente nos conlleva a que si estás metiendo un pleito legal, pues vas a ser el alimento por la eternidad hasta el día que se lo lleve Dios o que el hijo decida no estar dentro de este ciclo. Pero mientras tanto no puedes quitar la parte de que si tú decidiste ponerle el apellido del papá y decidiste quedarte con parte de la pensión alimenticia del padre, pues tienes que lidiar con esta parte de que el padre tiene derechos legales sobre el hijo. Y cuando yo regreso a México, la primera ayuda que yo busqué, en serio yo me comuniqué luego, yo veía todos los videos de Tabata y fue ahí que me enteré que esta persona era narcisista y yo le escribí a esta Tabata por medio de inbox para contarle mi historia. Ella inmediatamente, muy buena onda, me comunicó con una abogada que ella conocía, que tenía en su grupo en ese tiempo, te estoy hablando de 4 años atrás. Y yo me comuniqué con esta persona y en definitiva, claro que me dieron toda la información, pero el caso mío era que mi esposo era de otro país, entonces me dijeron tendrías que obviamente arreglar con un abogado allá y como yo solo estaba casada allá y no acá en México, entonces desafortunadamente legalmente tanto él no tiene derecho legal sobre mi hijo, sino bien y lo registraba aquí en México y yo no podía pedir una pensión alimenticia tampoco, entonces iba a ser demasiado desgaste estar peleando por esto. Entonces lo que el narcisista hacía y que yo me supongo que hace con muchos de ustedes es que él manipulaba la situación de este mes sí te doy, el mes que entra no te doy y solo fue durante un tiempo en el embarazo porque yo tenía la necesidad. Llegó un tiempo en el que yo tuve que tomar la determinación de cortar todo lazo con esta persona que nunca vino a registrar al niño y que en realidad sus pensiones alimenticias eran de cuando a mí se me ocurra y cuando no, pues no te doy y mientras tanto yo te tengo atorada en esta situación y tú cada mes te exaltas y gritas y te molestas porque tienes la necesidad económica. Yo tuve que llegar a la conciencia, como muchas de ustedes van a llegar el día de hoy, porque yo sé que mientras tú puedes pelear legalmente, está bien, pero te voy a dar el consejo que me dio esa abogada que conoce sobre narcisismo, con la que me contactaron esa vez que yo hablé. Y su consejo fue el mismo que te voy a dar el día de hoy. Si ya tienes un tiempo peleando por esta pensión alimenticia, si no llegas, si ya hiciste hasta lo imposible porque esta persona se responsabilice siendo narcisista de sus hijos, si ni siquiera ve por ellos, si no les importa si tienen de comer, si tú tienes que estar rogando por este dinero cada mes y ya tienes años en el mismo ciclo de devaluación, porque es una devaluación, es una manipulación el que tú estés rogando por algo que le pertenece a tu hijo, pero ni siquiera legalmente se ha podido arreglar y ya te dieron vista negra, inclusive si no hay hijos, si duraste mucho en el matrimonio y algo te correspondía a ti legalmente, pero realmente no se puede hacer nada y ya tienes años en esto
y te estás envejeciendo y ya te enfermaste y ya te dio, porque en muchas ocasiones yo he escuchado a muchas mujeres de que ya hasta cáncer tengo, me dio esto por culpa de estar peleando legalmente y tengo gastritis crónica y tengo todo esto. No pierdas más tu tiempo. No pierdas más tu tiempo porque es posible que pases años en este rechazo económico que desafortunadamente el narcisista siempre gana. ¿Por qué? Porque al narcisista no le interesa esto. Ahora, si tú tienes las de ganar y ya legalmente ya estás dentro de un pleito y ya ganaste y ya lo puedes meter a la cárcel, no te detengas, porque las leyes bíblicamente también se hicieron para responderse. Pero si tú ya llevas todo un desgaste emocional, físico, en cuestión de estar peleando pensión alimenticia y ya perdiste la mitad de tu vida y tus hijos te están viendo en el proceso, en el cual es muy doloroso y aún así el narcisista ni siquiera va y visita a sus hijos, no pierdas más tu tiempo. Yo te voy a hablar el día de hoy conforme a lo que dice la palabra de Dios y es muy probable que si ya tienes muchos años en esta lucha y económicamente estás peleando por algo que no ha dado resultado y que te estás acabando la vida en medio de esto, tienes que comprender también que a veces Dios nos lleva a un punto límite. Y a mí me llevó a ese punto límite. Y si a ti te está llevando ese punto límite este día, quiero compartirlo contigo, que fue el punto en el que Dios me llevó en un proceso de mucho dolor, desafortunadamente porque es doloroso saber que a lo mejor el padre de tus hijos no se quiere hacer cargo ni siquiera de la paternidad ni económicamente de tus hijos, pero saber que eres lo suficientemente valiosa para Dios. Y no importa que seas madre soltera, todo lo contrario, Dios te avala y te sostiene. Inclusive en muchas ocasiones más que una mujer que está casada, porque Dios dice que no deja a la persona al desvalido, Dios no abandona a la madre soltera ni a la madre que también perdió al esposo, sino que Dios está contigo si tú decides darle la entrada. Y en muchas ocasiones estamos en esto pleito constante de te tienes que hacer cargo, es tu hijo, tú también, yo no lo pedí sola y puedes pasar toda una vida así desgastándote y esta persona no va a cambiar y no va a ver por sus hijos porque por el simple hecho de que no le interesa. Al narcisista no le interesa, pero lo que sí le interesa es recibir esas emociones mensuales en las que tú tienes que estar rogando por la pensión alimenticia, en la que tú tienes que jalarte el cabello para pedirle algo. Y Dios te lleva a la conciencia de que determines soltar a esta persona. Si estás en un pleito legal económico por tus hijos o inclusive aunque no hayas tenido hijos porque viviste una vida con esta persona y ya tienes la mitad de tu vida peleando por esta pensión alimenticia y ya te enfermaste y ya estás en la situación, tienes que comprender que Dios nos quite este tipo de personas en muchas ocasiones, aún en esa parte, para que no ejerzan la paternidad sobre sus hijos y para que además pues tú no estés rogando por la atención de tus hijos ni económica ni en vista. La mujer tiene que aprender a saber que cuando no se puede en este aspecto es porque Dios te está llamando a depender solamente de Él. Y es que Dios quiere que quites tu enfoque y tu vista en que el narcisista te mantenga a tus hijos o que el narcisista que, pues no que te mantenga, porque para los 200 pesos que en ocasiones te dan mensuales de pensión para los pañales, pues tú misma lo puedes hacer sin desgastarte, sin acabarte y obviamente sí da mucho enojo, pero tengo que trabajar en ese enojo y saber que esta persona no es conveniente para la vida de mis hijos. Y entonces si Dios ya te llevó a ese límite de decir ya intenté todo legalmente, inclusive nadie me hace caso y ya hasta la gente piensa que yo soy la loca del cuento, pues quiero decirte el día de hoy que Dios te sostiene y que Dios te está llamando a llegar al punto de soltar a esa persona que no te ha llevado a nada bueno, que económicamente inclusive su dinero. En muchas ocasiones como estas personas están metidas con maldiciones muy fuertes porque pues traen muchos demonios adentro, ese dinero ni nos dura en las manos. Entonces, ¿a qué te llama Dios? A depender solamente de Él. Que seamos mujeres que dependamos de Dios y que sepamos que si no hubo un esposo que se hiciera cargo de nuestros hijos, Dios es nuestro esposo, Dios es nuestro compañero y Dios es el padre de nuestros hijos. Y qué mejor padre podemos tener y qué mejor esposo podemos tener para nuestra compañía que Dios, a un hombre que realmente no tiene moral, un hombre que en realidad no te va a avalar económicamente y que lo único que va a hacer si tiene convivencia con tus hijos es enseñarle los mismos mañas, por así llamarle, que tienen este tipo de personas. Entonces,
Te voy a leer Salmo 121:1 que llegó a mi corazón y que hizo mella en mi alma cuando lo leí porque dice: Jehová es tu guardador, mujer. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y yo creo que a ese punto llegamos las mujeres que fuimos víctimas de personas narcisistas y de padres irresponsables que no quisieron ver por sus hijos. Y llegas a este punto de alzar los ojos a Dios. A ese punto te quiere llevar Dios, al punto de alzar los ojos hacia Él y decirle: mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Entonces, ¿qué mejor proveedor puedes tener? ¿Qué mejor esposo, qué mejor padre de tus hijos y compañero económico puedes tener que Dios, que es el socorro de ese quien creó los cielos y la tierra? Entonces, si es el padre de todo, obviamente va a proveer tus necesidades y las de tus hijos, y no necesitas ni te quiere ver miserablemente mes con mes. Está rogando por una pensión alimenticia que Dios promete que si tú alzas sus ojos a Él te va a proveer todas tus necesidades. Entonces, te quiero leer otro pasaje que también encontré en la Biblia. Son 3 pasajes los que te quiero compartir el día de hoy, mujer que estás batallando, para que tú comprendas que necesitas quitar tu vista de esa pensión alimenticia que tal vez, estoy hablando en el caso, ojo, en el caso de que ya tienes muchos años peleando por esto, y ya caíste en una depresión muy profunda y vives preocupada por esto y vives atemorizada por depender del narcisista. No en el caso de las mujeres que está fluyendo el juicio y porque la ley se hizo para ser cumplida, pero si Dios ya te llevó a este punto límite en el cual tú tienes que estar rogando mes con mes, Dios no te quiere rogando por miserias. Porque Dios es el Padre de todo, Dios no te quiere ahí, es el enemigo, es el diablo quien quiere verte ahí humillada pidiendo una limosna de este tipo de seres que en realidad no aman a sus hijos. Entonces tú tienes que comprender que hay un Padre y el Padre de tus hijos es Dios y es el proveedor de tus necesidades y que no necesitas estar rogando por nada. Y otro de los pasajes que te voy a leer es Isaías 41:13, que es una promesa que Dios nos está dando en la Biblia, que dice: porque yo, y ni siquiera es promesa, es viva, o sea, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Quiero que sepas que Dios es tu ayudador, que Dios es tu esposo, que Dios es tu consolador, que Dios es tu protector, que Dios es quien va a levantar tu cabeza aún en medio de esta situación, aún en medio si fuiste difamada con esta persona o con las amistades, inclusive con la familia. Dios es tu sostén, Dios es quien te va a levantar. Mira qué bello lo que dice Dios, dice: te sostengo de tu mano derecha, y te dice: no temas, yo te ayudo. Entonces deja de temer, porque no te va a llegar la pensión alimenticia del mes que entra que le estás rogando a la persona esta. Deja de esperar en el narcisista, deja de esperar en la pensión, empieza a esperar en Dios y a confiar que si tú pones toda tu confianza en Dios, inclusive si Dios decidió quitar a esta persona de tu vida, Dios te va a proveer en su momento a la persona adecuada, si es que tú no conocías de Dios antes. Entonces, otra de las palabras que te voy a leer, y es la última y con esto cierro este video, que es Proverbios 9:12, que dice: el corazón humano genera muchos proyectos. Y parte de esto fue que nuestro corazón estaba pensando en nuestra humanidad cuando generamos proyectos con el narcisista. Entonces yo generé esos proyectos de vida y en muchas ocasiones sin preguntarle a Dios. Entonces yo escogí a esa pareja, desafortunadamente por medio de las manipulaciones, y generé proyectos con esta persona. Pero, dice la Biblia, al final prevalecen los designios del Señor. Y si Dios no está permitiendo que esta persona se haya quedado contigo, que haya sido el proveedor de tus hijos o de las necesidades económicas que tú tienes, es porque Dios te está llevando al punto límite en el que tú sueltes a esa persona, en el que tú ya te deshagas de esa manera de estar dependiendo económicamente cada mes, de estar rogando por miserias, que en realidad son miserias porque no te convienen, de una persona narcisista, y empezar a mirar las promesas de Dios como
que tiene para ti, mujer, de depender económicamente de Él. Dios dice, busca el reino de Dios y su justicia y todas las cosas te vendrán por añadidura. Vuelvo a repetir, esto es cuando tú ya llevas años dentro de ese proceso y ves que esa persona no quiere cambiar, no quiere aportarte nada económicamente y te está subyugando a estar rogándole mes con mes. Deja de rogar por una pensión alimenticia. Cuando ya pasaron mucho tiempo y esta persona no quiere definir lo que quiere realmente con sus hijos ni contigo económicamente hablando y empieza a depender totalmente de Dios. Cuando tú empiezas a depender de Dios en todo, inclusive deja de depender de la familia de alrededor, depende solamente, Dios te está llevando al límite. Cuando es así, Dios te está llevando al límite para que tú solo lo mires a Él y dependas solamente de Él. Y Él es tu proveedor y no te va a hacer falta nada. Espero que les haya gustado mucho este video y espero que lo compartan con otras mujeres que son mamis solteras y están pasando por este proceso de esperar una pensión alimenticia desafortunadamente de alguien que pues no ama a sus hijos, no ama a su pareja y que realmente pues solo ve por su bien. Entonces, les agradezco mucho, les pido que si quieren que hable de algún tema en especial me escriban en la cajita de los comentarios y con mucho gusto estaré compartiendo el tema que ustedes me pidan. Les mando muchos besos y bendiciones y gracias por seguir acompañándome aquí en Sanando el Corazón.